Salmo 22. Dice, Elí, Elí, lama sabachthani. Muchos conocen estas palabras. Lamentablemente, en la mayoría de los casos es por el medio erróneo, ¿verdad? Ya sea por una película de Hollywood o la iglesia católica, una de esas cosas que hacen ellos. Porque estas palabras fueron las que Yahushua mencionó estando en el madero. Siempre me ha parecido muy sorprendente. Este es uno de los capítulos que se dice que hicieron algunos cambios los masoréticos. Se dice que se usaron puntos de vocal eventualmente para hacer algunos cambios en el Antiguo Testamento donde era demasiado claro o es demasiado claro que Yahushua es el Mesías. Como he dicho, a los judíos se les prohíbe calcular el tiempo que se menciona en Daniel 9 porque se darían cuenta que mataron al Mesías y que les enseñan que no es el Mesías hoy en día. Yahushua. Les prohíben leer Isaías 53 con una maldición porque se darían cuenta que el Mesías vendría y moriría por nuestros pecados. Porque a ellos se les enseña que un Mesías que muere por pecados no tiene sentido. Y este capítulo es otro de esos capítulos que son demasiado claros. Que si uno en realidad verdaderamente quiere conocer la verdad, si uno verdaderamente cree en la escritura, no puede negar que el Mesías es Yahushua. Si una persona dice creer en el Antiguo Testamento, y lo digo así porque los judíos que no creen en el Mesías, no creen en el Nuevo Testamento, pero sí creen en el Antiguo. Ellos creen en los Salmos, creen en Isaías, creen en Daniel. Entonces, ¿por qué no creen en Yahushua? Simplemente por la rebelión, que les ha endurecido el corazón. Y es como una persona cuando sabe que se equivocó, pero el ego no le permite reconocer que se equivocó, entonces busca toda excusa hasta el punto de enojarse, según él, para crear una ilusión de que no está equivocado. El judaísmo, los judíos que no aceptan al Mesías, crearon toda una doctrina, toda una religión basada en ego, en rechazo del Mesías, porque se dieron cuenta que Él es el Mesías, porque muchos de ellos lo saben, nada más lo rechazan y enseñan a rechazarlo, están en contra de la verdad, están en contra del Padre. Y digo muchos de ellos en el sentido de los judíos falsos, los que tienen control de mucho conocimiento de este mundo y que le esconden a las naciones. Y por otro lado hay judíos, como les he dicho, yo he escuchado judíos decir que ellos son el pueblo escogido de Satanás. Y esa es la razón clara por la que no aceptan a Yahushua, porque Yahushua es el hijo de Yahweh, el Todopoderoso. Ellos al seguir a Satanás están en contra del Mesías y por eso lo prohíben, porque muchos judíos ni siquiera saben a qué religión pertenecen. O sea, saben el nombre, pero no saben lo que eso significa. Entonces, Yahushua estando en el madero dijo estas palabras, el primer verso de Salmo 22. Los judíos, principalmente en este momento, cuando, bueno, en el momento en el que Yahushua vino al mundo, y aún en este, se sabían la Torá de memoria, pero no la entendían. Entonces, por eso no reconocieron al Mesías, por eso el Mesías les hacía preguntas, ellos se quedaban, no entendían lo que había dicho el Mesías, porque no entendían la escritura, aunque la supieran de memoria. Entonces, en Mateo 27, cuando Yahushua está en el madero, dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yahushua clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa poder mío, o poderoso mío, ¿por qué me has desamparado? Yahushua dijo esto en este momento en el madero, por un lado para cumplir la profecía que David expresó por el Espíritu en los Salmos, Salmo 22. Pero en el sentido literal de por qué Yahushua dijo estas palabras, no es porque Yahweh lo abandonó, es porque siendo Yahweh el poder, siendo Yahweh la vida, si ese poder de Yahweh se mantenía dentro de Yahushua, Yahushua no iba a poder morir nunca. Entonces primero Yahweh tenía que salir del cuerpo de Yahushua, así como entró en Yahushua cuando fue inmerso por Yahuanán el inmersor, Juan el Bautista, como le llaman, y bajó la paloma y entró en él. El espíritu, como una paloma, entró en Yahushua en ese momento y empezó el ministerio 40 días después. Entonces, en ese momento que estaba en el madero, ese espíritu que había entrado en él después de la inmersión salió de él, porque hubiese sido imposible para él morir si ese espíritu no sale de él. Entonces, primero salió el poder que estaba en él, que es Elohim en él, y por eso él dijo Elí, Elí, que quiere decir mi poder,
o mi poderoso, mi poderoso. Él es poderoso, Elí es mi poderoso. Ahora bien, mi punto es, si esto estaba profetizado, Yahushua está en el madero y lo dice, los fariseos, los sacerdotes debieron decir, aún los que creían en la escritura de ese momento debían decir, se está cumpliendo una profecía, es el Mesías, creamos en él. Pero cuando leemos la escritura, ninguno dijo eso. Cuando leemos la escritura en Mateo dice, algunos de los que estaban allí decían al otro, a Elías llama a este, a Eliyahu llama a este. Ya en ese tiempo, desde el tiempo de los masoréticos, 150 años aproximadamente antes del Mesías, ya se había prohibido mencionar el nombre Yahweh. Entonces se habían cambiado los nombres con las vocales de Elohim, E-O, para que se dijera, en vez de, por ejemplo, Yahushua lo cambiaron por Yehoshua, pero después lo cambiaron todavía más a Yeshua, después a Jesús, después a Jesús. Y todo eso ya lo hablo yo en el video acerca del nombre que pueden ver en este canal. El nombre de Yahweh lo cambiaron, prohibieron que se mencionara, y los nombres que tenían el nombre de Yahweh en ellos se les cambiaba la pronunciación o se les quitaba del todo. Por ejemplo, Eliyahu empezó a ser llamado Elí, para no mencionar el nombre de Yahweh, porque los fariseos, los sacerdotes habían andaban diciendo que era pecado solo mencionarlo, era pecar en el tercer mandamiento de no usar el nombre en vano. Entonces, según ellos, ¿verdad? No es cierto, pero ellos así lo enseñaron. Entonces, no se mencionaba el nombre de Yahweh. La gente, por ende, en vez de conocer a Eliyahu como tal, lo conocían como Elí. Hoy en día lo conocen como Elías. No mencionan el nombre Yahú porque se mantuvo esa costumbre de borrar el nombre del Padre. Entonces, cuando Yahushua está en el madero y él grita Elí, Elí, en hebreo, mi poderoso, porque Eliyahu quiere decir mi poderoso es Yahweh, entonces la gente que no conoce la escritura, pero piensa conocerla, entonces la gente decía, Elías, claro, es un profeta, está llamando a Elías. En vez de haber dicho, eso que está diciendo es una profecía de David, él es el Mesías. Entonces, a través de lo que nos muestra Mateo y los otros evangelios en este momento de la muerte de Yahushua, cuando cumplió esta profecía, nos damos cuenta de la ignorancia que había con respecto a las profecías. Por ejemplo, como yo he dicho, toda la escritura es profética, pero en la mayoría de los casos, en la gente que cree en la escritura, piensan que, por ejemplo, solo los libros de los profetas son proféticos, o piensan que solo unas partes X son proféticas y la mayoría son historia y ya pasaron y ya no importan. Pero toda la escritura es profética. Entonces, Yahushua dice Elí, Elí, la gente piensa que estaba llamando a Eliyahu, mostrando que no tenían conocimiento. Igual hoy en día, como la gente no cree que la escritura es profética, por ejemplo, al ver un salmo la gente decía, no, es una canción, no es una profecía, es una canción para alguien que está triste. Y estoy dando un ejemplo, como para que se entienda por qué cuando llega la profecía y se cumple, la gente no conecta lo uno con lo otro. Porque habían visto lo otro como una simple historia, o como algo que ya pasó, o como algo que no tenía relevancia para el futuro. Y esto fue lo que pasó con este verso. Vuelvo a Salmos 22. Elí, Elí, lama sabactaní, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Elohei mío, poderoso mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Como dije, el primer verso, de hecho, la primera mitad fue la que Yahushua mencionó estando en el madero. Ya se cumplió. Esta otra parte vemos que no se cumplió con el Mesías, este segundo verso. ¿Por qué? Porque el Mesías lo atraparon y lo mataron horas después. O sea, Yahushua no estuvo varios días clamando al Padre, como para que diga de día y de noche. Pero como vemos con respecto a los dos testigos van a estar presos 10 días. Esos 10 días van a estar clamando sin lugar a dudas, de día y de noche. Y al estar presos van a sentir posiblemente, obviamente espero que no se dé ningún tipo de sufrimiento en ese tiempo, pero se puede entender que estando presos venga a atacar el enemigo con todo tipo de dardos. Por ende que se dé esto, que se sientan solos, que sientan que Yahweh se alejó. Elohei mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Recuerden que Yahushua, cuando supo que ya iba a morir al otro día, fue a orar 3 veces para que Yahweh quitara esa copa de él. Y tenía miedo. A pesar de que él sabía que eso iba a pasar, estaba preparado mentalmente, pero físicamente su carne tenía miedo. Lo mismo va a pasar con los dos testigos. Y los dos testigos van a estar presos 10 días.
y esos 10 días van a ser como un recordatorio de que van a morir. Por eso no hay reposo, no va a haber reposo en la carne, para la carne. Dice, pero tú eres apartado, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Está hablando de nuestros padres en el Éxodo. O sea, está haciendo alusión al segundo Éxodo. Cuando ya haya venido el primero, quien dijo en el madero, Elí, Elí, lama sabactaní, y que hayan venido los dos testigos que estarían clamando antes de morir. Después de su muerte y resurrección, vendría el segundo Éxodo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Mas yo soy gusano y no hombre. Este verso es muy interesante porque la escritura también llama al último gusano de Jacob. A Jacob lo llama gusano y Jacob representa al último. Aquí estamos viendo a David llamándose a sí mismo gusano. El último es el renuevo de David. El último, al ser como Zorobabel, nacer en confusión, al ser como el hijo pródigo, cae en pecado. Eso hace que se sienta que no es digno, como el hijo pródigo. Sentía que no era digno de ser llamado hijo ya por su padre. Entonces es como llamándose gusano, haciéndose menos, por un lado en el sentido negativo, pero en el sentido espiritual positivo, por el cual el padre usa ese término para referirse a Jacob, al pueblo y al último, es porque un gusano parece ser indefenso y no tiene mucha fuerza, en casi que en lo absoluto, pero con su boca es capaz de hacer que una planta caiga. Con su boca, ¿verdad? Empieza a comerse el tallo poquito a poco hasta que se trae todo para abajo. Entonces el poder del gusano está en su boca. Entonces al decirle gusano a Jacob, al decirle gusano al pueblo, y el último, está diciendo que aunque para las naciones, aunque para el mundo, en apariencias, sea indefenso, el poder del último, el poder del pueblo, está en su boca, en la oración, en invocar el nombre de su Elohim. Como cuando David se presentó ante Goliat y dijo, usted viene a mí con jabalina, con espada, con armadura, con todo, pero yo vengo a usted en el nombre de Yahweh. Entonces nuestro poder es el espíritu que está en nosotros, es la autoridad que el Padre nos dio a través de su Hijo Yahushua. Entonces dice, mas yo soy gusano, en el negativo porque hemos pecado, en lo positivo porque nuestro poder está en la oración, en la boca, en invocar su nombre. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Vean lo que leímos ahora en Apocalipsis 11, los dos testigos van a ser odiados por el mundo, y en el mundo están los muchos que son del pueblo, pero piensan que son de las naciones. Estos muchos van a detestar también a los dos testigos, porque van a detestar que se les diga que están en una iglesia incorrecta, que están en una doctrina mala. Entonces los mismos cristianos van a odiar a los dos testigos. Por eso dice aquí que el pueblo va a ver al testigo como Moshe, renuevo de David, como si fuera un gusano. Así como cuando Yahushua lo escupieron y se burlaban de él y le decían, bájese del madero. Si usted es el hijo de Yahweh, bájese del madero. Vean que esto lo está diciendo después de que dijo Elí, Elí, lo que dijo Yahushua en el madero. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Oprobio de los hombres en general y también despreciado por el pueblo. Y Yahushua vino, lo despreció el pueblo y los romanos lo colgaron por petición de los judíos. Pero el último, a diferencia del primero que solo vino allí Israel y se mantuvo ahí y murió ahí, el último va a venir y va a predicar a todas las naciones, no necesariamente físicamente estando en cada una de las naciones, pero su prédica va a alcanzar a todas las naciones, puesto que hoy en día, bendito sea Yahweh, existe la tecnología para que desde un solo lugar de la tierra pueda llegar a todo el mundo, aunque obviamente no sería extraño verlos en diferentes lugares, pero mi punto es que la prédica va a ser para el mundo en vez de la primera vez que fue para Israel, porque por decirlo así, la primera vez Yahweh se presentó ante los israelitas le rechazaron. Ahora se va a presentar ante las naciones y las naciones lo van a rechazar para que ninguna tenga excusa. Los dos van a cometer el mismo error. Van a rechazar a Mashiach. Por ejemplo, hay muchos cristianos o muchos gentiles que se enaltecen a sí mismos y desprecian a los Yahudim por haber rechazado al Mesías, sin entender que el rechazo del Mesías de parte de los Yahudim fue plan de Yahweh para que los gentiles pudiesen entrar.
Entonces, por misericordia de Yahweh hacia los gentiles fue que Yahweh permitió que rechazaran al primero. Entonces, hay que entender eso para que los gentiles no se exalten sobre el pueblo, porque por eso Pablo dijo que así como fueron injertados, pueden volver a ser arrancados. Entonces, el último viene a hablar a las naciones lo van a rechazar como oprobio de los hombres, y el pueblo que está entre las naciones tampoco lo van a querer porque no van a aceptar su doctrina, que es la doctrina que Yahweh envía, obviamente, a través de él. Entonces dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Yahweh, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Como cuando Yahushua estuvo en el madero, esto se cumplió, la gente ni cuenta se dio que esto ya estaba escrito. Yahushua en el madero y la gente decía, si este hombre predicaba a Yahweh, que Yahweh le salve entonces. Y así van a decir de los dos testigos. Imagínense, por ejemplo, dos personas predicando de Yahweh, Yahushua, Yahweh, Yahushua. La gente que no quiere aceptar los nombres van a estar en contra, punto. Automáticamente, porque eso uno lo nota. Cuando uno predica el nombre a una persona que no tiene el nombre, si la persona no lo acepta, se vuelve en contra. Es una o la otra. Nada como, sí, qué bonito, pero al final, si no lo acepta, se ve cómo está en contra del celo que uno tiene por la verdad o está en contra de lo que uno predica. Pero bueno, mi punto es que dice aquí, se encomendó a Yahweh. Ellos van a decir, los dos testigos van a predicar que los 144,000 no van a morir. Por ende, las naciones que escuchen un poquitito de su prédica van a decir a esta gente, mire, predica de Yahweh. Y dicen que estos no se van a morir. Entonces, cuando mueran, se van a burlar de su prédica, de su doctrina. Y cuando estén a punto de morir o en la cárcel, van a decir, ellos andaban predicando del Todopoderoso, según ellos que era la doctrina verdadera. Entonces, si es así, que Yahweh los salve. Porque ellos no se van a interponer, como Yahweh lo predijo en Isaías, que cuando Él se manifiesta en la tierra, se va a asombrar de que nadie se va a interponer y que lo van a matar. Y nadie va a decir nada, más bien van a estar todos de acuerdo. Eso lo vemos en varias partes de la escritura. Dice, se encomendó a Yahweh, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi poderoso, desde el vientre de mi madre tú eres mi poderoso. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Lo que les decía, una vez más, no hay quien ayude. Cuando los dos testigos estén presos, se van a sorprender de que no hay quien ayude. En Isaías 63, es uno de varios donde Yahweh dice esto, verso 5 dice, miré y no había quien ayudara. Miré y no había quien ayudara. Esto es una profecía de la segunda venida. Acabamos de leer en Salmo 22, porque no hay quien ayude. El Salmo 22 está profetizando de lo mismo que está profetizando Isaías 63. Miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo. Una de las profecías que siempre digo que más me han sorprendido a mí, que mi Padre me ha revelado, bendito sea. Hablando de cómo el último, como Yahushua dijo, cuando se presente el Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en el mundo? Cuando se presenta el último, se va a maravillar de que no hay quien crea la doctrina verdadera. Los pocos son unidad, son un cuerpo, y son muy pocos. Entonces, en general, la verdadera doctrina es como que nadie la cree, en el porcentaje es menos de 0%, menos de 0.0%, los 144,000. Entonces, esto se va a cumplir cuando Yahweh venga la segunda vez como el Hijo del Hombre, no hallará fe en el mundo. Y se va a maravillar, y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. El último viene y nadie recibe su doctrina, nadie le quiere ayudar, más bien lo acusan y lo mandan a matar. Después dice, entonces me salvó mi propio brazo. Y Yahweh, para venir al fin de los tiempos, tuvo que venir 2000 años antes como el brazo, Yahushua, para salvar al último. O sea, para Yahweh venir en el final y poder salvarse, tuvo que venir 2000 años antes a dejar la salvación disponible. Por eso dice que se salvó a sí mismo. Me salvó mi propio brazo. Y en la escritura, el brazo de Yahweh es el primero Yahushua. La mano de Yahweh es la segunda venida. Entonces a la mano la salva el brazo. Al último lo salva el primero. Yahweh viene la segunda vez y es salvado por lo que hizo la primera vez que se manifestó en la tierra.
Miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Mi ira me sostuvo. Obviamente se podría leer más del capítulo para mostrar que habla de la segunda venida, pero con solo ese verso es claro que no era la primera venida. Cuando Yahushua vino, él vino en misericordia, a mostrar misericordia. En el madero oró y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acabamos de leer que cuando se dé la segunda venida es la ira lo que lo va a sostener. Es la ira lo que lo va a mantener haciendo lo que tiene que hacer. La venganza que está en su corazón, como lo dice en el verso anterior al que leímos. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros. Esto es importante. Toros. Los toros son parte de los animales pues domesticados de granja. Así como el león es el rey de la selva, de los animales de granja, el toro es el rey. El toro es el rey de las vacas y las ovejas y las cabras eh, y animales similares. En la selva, ¿verdad? La, las cebras y los monos y demás tienen como rey el león. Y a Joshua, a través de la tribu de Yahudá, cumplió lo del león de Yahudá, porque el león está conectado con Yahudá, con el reinado que Yahushua otorga a través de su sacrificio y resurrección. El último viene a través de Yosef, y Yosef está representado por el toro, el becerro o toro, a través de Efraín. Entonces el primero vendría a través de Yahudá, el último a través de Yosef. Eso lo vemos en muchas partes de la escritura, principalmente en Génesis 49. Yahudá, Yosef. León, toro. El león, Yahudá era el rey de los hermanos, o sea, el rey de las tribus de Israel. Yosef se convirtió en el rey del mundo cuando se le dio el poder en Egipto. Entonces, ambos tienen un reinado. Cuando el primero y el último se unan, será rey de reyes y soberano de soberanos. Toda autoridad, todo reino estará en su mano. Entonces, el punto aquí es, recuerden que las naciones son representadas en la escritura por las bestias. Normalmente bestias salvajes. Babilonia era un león, el imperio persa era un oso, Grecia, leopardo, y Roma, un animal como ningún otro, una mezcla de cuatro. Pero las primeras tres que mencioné, Babilonia, Persa, Grecia, eran bestias salvajes. Los imperios gentiles son representados por bestias salvajes porque los incrédulos paganos actúan como esos animales, se comportan como animales, no actúan como seres humanos. Un ser humano actúa según la Torah, o sea, un ser humano ama al prójimo como a sí mismo. Una persona que no ama al prójimo como a sí mismo se va a comportar como un animal de algún tipo. Un ser humano con corazón de ser humano como Yahweh lo quiere, tiene la ley en su corazón y por ende la cumple. Entonces, cuando uno no seguía la Torah, cuando uno no seguía los mandamientos, estaba comportándose como un animal. Punto. Por eso los imperios mundanos son representados por animales salvajes. Después vienen unos que están en el medio, entre los pocos que son hombres y las naciones que son bestias. Están unos que son como ovejas o como la vaca roja. Son domesticados en el sentido de que tienen la fe, tienen el entendimiento de que hay un poder superior, tienen un soberano, pero no reconocen al soberano verdadero todavía, no conocen al soberano que es Yahweh, quien hizo la imagen de hombre, porque él hizo imagen y semejanza suya. Mientras que la gente que no adora a Yahweh está adorando a un falso Elohim, y los falsos Elohim, los ángeles, tienen forma animal. Por ejemplo, Baal tenía forma de becerro. Entonces los que adoran al Señor, los que adoran a Baal, están adorando el becerro de oro, en vez de adorar a Yahweh a través de Yahushua, el Hijo del Hombre. Entonces los pocos son representados por el Hijo del Hombre, son un cuerpo, el cuerpo de Yahushua. Las naciones son representadas por animales salvajes. Los muchos son representados por animales domésticos porque reconocen un poder, pero todavía no reconocen el correcto. Entonces siguen actuando erróneamente, siguiendo al becerro de oro. Por eso son como becerros. El último viene como un becerro para destruir al becerro de oro, para destruir la apostasía que ocasionó el que la iglesia dejara de adorar a Yahweh y empezara a adorar al Señor, empezar a adorar a Baal, como lo hicieron antes en Israel, lo volvieron a hacer después de que Yahushua ascendió al Padre. Hoy en día lo hacen. Al adorar al Señor están adorando a Baal, están adorando un becerro. Una persona adora un becerro, se vuelve becerro. Una persona adora a Yahweh a través del Hijo del Hombre, se hace hombre.
aun si es mujer, porque en Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno. Entonces el último viene para destruir la apostasía y lo que ocasionó la impureza o la mancha que ocasionó en el pueblo el adorar al becerro de oro. Por eso tiene que manifestarse como descendiente de Yosef, o sea, como un becerro, para destruir al otro becerro, al becerro de oro. Y cuando se presenta, todos los sacerdotes que adoran el becerro de oro, o sea, todos los sacerdotes cristianos, pastores cristianos y demás, se van a volver en contra de él. Por eso dice aquí, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Basán o Basán quiere decir fructífero, fructífero o suave, arena suave. Vean, arena suave, qué curioso, Israel sería como la arena, pero Israel está entre las naciones pensando que es de las naciones y se comportan como las naciones en la apostasía. Por ende van a venir como toros en contra de los dos escogidos. Y fructífero, como leímos ahora, como los que adoran las doctrinas falsas están en la doctrina de la prosperidad, entonces han sido prósperos físicamente, han sido prósperos monetariamente, muchos de ellos se ve que tienen plata, carro nuevo, mansiones y todo, pero espiritualmente son pobres. Entonces, qué curioso que dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros fructíferos, fuertes toros prósperos, como ahora vimos en Yirmiyahu, en Jeremías, los impíos que a través de la mentira, a través de enseñar doctrinas falsas, se engrandecieron y se hicieron prósperos de riquezas mundanas. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Vemos que hace alusión a los que enseñan doctrinas falsas y por esas doctrinas falsas se han engrandecido en el mundo, se van a poner en contra y van a rodear a los dos testigos, de los cuales uno es como un toro. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Recuerden que Satanás anda como león rugiente, viendo ver a quién devorar. El último es como un toro genéticamente porque es descendiente de Yosef, pero espiritualmente es como un león porque tiene a Yahushua en su corazón. Entonces, físicamente toro, espiritualmente león. Por eso menciona, toros me han rodeado, los que adoran al becerro de oro. Como león rapaz, ¿por qué? Porque tienen a Satanás en ellos. El último, genéticamente es un toro, tiene al león Yahushua en él. Los rebeldes son como toros porque adoran al becerro de oro y espiritualmente tienen a Satanás, que es como un león rapaz. Dice 14, he sido derramado como aguas, he sido derramado como aguas. Cuando Yahushua estuvo en el madero, cuando le iban a quebrar las piernas, que como vimos en Éxodo a un par de sábados atrás, no se las quebraron para que se cumpliera la profecía de que ni un hueso sería quebrado de su cuerpo, así como Yahweh había mandado que cuando sacrificaran al cordero el 14 de Aviv en Pesach, no le podían quebrar ni un hueso. Cuando le iban a quebrar los huesos, primero revisaron porque vieron que no se movía, entonces le metieron una lanza por un costado, como lo testifica Yahuanán en el Evangelio de Juan, último capítulo, cuando ya está hablando de la muerte, de lo que él vio cuando mataron a Yahushua, dice que él vio que salió agua y sangre, lo cual es una prueba de que ya estaba muerto. He sido derramado como aguas. Con Yahushua esto se cumplió literalmente. Cuando se abrió su costado salió agua y se derramó del madero a tierra, siendo él el agua de vida. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Con Yahushua quizás sucedió al él estar guindado de esa manera del madero. Dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Vean que el primero se derramó como agua, después menciona el corazón como cera, derritiéndose, porque el último es como fuego consumidor. Y todo parece indicar que la forma en que lo van a matar es fuego que desciende del cielo. A través de la tecnología que tienen hoy en día van a hacer un truco que la gente va a tomar por milagro. Matan a los dos testigos con fuego que desciende del cielo y el mundo va a creer en el falso profeta que los mató. Entonces ese fuego sería lo literal de que el corazón se derritió como cera. Lo literal, por supuesto. Espiritualmente, obviamente, es el temor que siente de lo que va a pasar. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Me has puesto en el polvo de la muerte. Recuerden que a los dos testigos no van a permitir enterrarlos, los van a dejar sobre la tierra, ahí en el polvo. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Los perros representan negativamente a las personas incrédulas, a las personas que no creen, a las personas
impías, rebeldes, que no creen y que se comen el vómito, que disfrutan del mal que hacen. Repito, principalmente a los que no creen en el Padre y en el Hijo. Verá, en el sentido positivo, los perros son fieles, representan fidelidad. En el sentido de los impíos, son fieles al mal. Por eso también son como perros en su fidelidad a lo malo. Obviamente la fidelidad es buena, pero cuando uno pone la fidelidad en lo que es malo, obviamente es para mal esa fidelidad en ese caso. Entonces dice, oigan este verso, porque perros me han rodeado, o sea, gente que no cree me rodeó. A Yahushua lo colgaron aquellas personas que no creyeron en él. Y después dice, me han cercado cuadrilla de malignos, o sea, los perros que son fieles a la maldad, los impíos, los malignos son representados por esos perros que no creen y son fieles al mal. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y Yahweh, a través de su espíritu, hablando por la boca de David, profetizó que él vendría al mundo y gente maligna que no creía en él le haría huecos en sus manos y en sus pies. ¿Cómo es posible que los fariseos cumplieron esto al pie de la letra sin darse cuenta de lo que estaban haciendo? ¿Cómo es posible que lo vieron ahí y él dijo, Elí, Elí, lama sabactaní? Y ellos no dijeron, se cumplió el salmo donde dice que le haríamos huecos en las manos y en los pies. Es sorprendente. Yahweh profetizó que se presentaría al mundo y le harían huecos en las manos y en los pies. El día que él diría, Elí, Elí, lama sabactaní, y que se derramaría como agua. Es sorprendente que los judíos rechacen a Yahushua como Mesías. Es sorprendente. Eso es ceguera o ego, una de dos. Es sorprendente, repito. Contar puedo todos mis huesos, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Cuando Yahushua lo colgaron del madero en Golgota, ese lugar era donde los colgaban para que toda la gente que iba entrando y saliendo de la ciudad lo viera. Y también gente que estuviera de lejos, por eso los colgaban. Entonces, mientras Yahushua, la primera manifestación de Yahweh en la tierra, fue colgado del madero, toda la gente se le quedaba viendo, se burlaba, meneaba su cabeza. Dice, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así o más profético, así o más claro. Cuando leemos en los evangelios, cuando Yahushua lo colgaron, los romanos, los centuriones que estaban al pie del madero, tiraron suertes por el manto que era muy especial. El manto, Yahushua andaba, como lo dice aquí, vestidos y un manto. Aquí dice vestidos y ropa. Entonces andaba un vestido, varias partes de la ropa, como digamos, como que uno anduviera camisa, pantalón, una jacket y encima un manto especial que cubría todo lo demás. Entonces ese manto especial que era de solo un tejido lo rifaron para no romperlo, obviamente, porque era muy especial. Entonces tiraron suertes por ese manto y se repartieron el resto de cosas, como diciendo, tome usted el pantalón, tome usted la jacket, tome usted la camisa y rifémonos esto. Eso sucedió cuando Yahushua lo mataron y lo vemos en el testimonio de los discípulos con respecto a su muerte. Dice, cuando lo hubieron sacrificado, repartieron entre sí sus vestidos. Mateo 27:35. Cuando lo hubieron sacrificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, David en este caso. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Sorprendente. Aquí está profetizado miles de años antes y aún así lo hicieron al pie de la letra. Curiosamente, los romanos que lo colgaron, ellos no conocían la Torá. Ellos no tenían la posibilidad de siquiera decir, uy, esto que estamos haciendo aquí es profético. Pero las personas que estaban viendo, los Yahudim, los fariseos que estaban ahí presentes, al ver a los romanos repartirse las ropas y rifarse el manto, debieron haber conectado lo uno con lo otro y dicho, este es el Mesías. Cuando se dieron cuenta que resucitó, lo reconocieron, pero ¿qué dijeron? Es mejor caer en las manos del Todopoderoso que en las manos del pueblo. Esa deducción deja claro a quién ellos quieren agradar, al pueblo, no a Yahweh. Esa deducción que hicieron los Yahudim, que mantienen hasta hoy en día, puesto que enseñan a no reconocer a Yahushua como Mesías, muestra que ellos no quieren complacer al Todopoderoso. Dice 19 de Salmo 22, mas tú, Yahweh, no te alejes,
Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, libra de la espada mi alma. Del poder del perro, mi vida, del poder del perro, mi vida. O sea, del poder de los que no creen, del poder de los malignos, líbrame. Pero también, curiosamente, recuerden que en Egipto, ellos, uno de los dioses que adoraban se llama Anubis. Es cuerpo humano con cabeza de perro. Y es ese dios que ellos adoran el que cuida el inframundo, el mundo de los muertos, es el que está a la puerta. Por ejemplo, en otras mitologías, ¿verdad? Está Cancerbero, que es el perro de 3 cabezas que cuida la puerta del infierno. Y repito, en otras culturas se ve el perro como el tipo de ángel que cuida la puerta del Seol. Cuida puertas, por eso el animal es un animal que es una alarma, básicamente, y sirve para avisar y proteger una casa. Espiritualmente, el ángel que tiene forma de perro es el ángel que se usa para cuidar puertas. Y por eso en diferentes mitologías o en diferentes religiones paganas se adoraba a un perro como el que cuidaba la puerta del infierno o del Seol, el lugar donde van los muertos, el Hades, etc. Entonces quiere decir que el perro está conectado con la muerte, el perro está conectado con el mundo de los muertos. Por eso dice aquí, libra de la espada mi alma. La espada quiere decir de la muerte, libra mi alma. Del poder del perro, mi vida. O sea, del poder de la muerte, mi vida. Sálvame de la boca del león, o sea, de Satanás. Es interesante que dice, Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Cuando uno se come algo, ese algo que uno se comió se convierte en parte del cuerpo de uno, ¿verdad? Las proteínas, todo lo que uno toma de eso que se comió se vuelve parte del cuerpo de uno para uno continuar viviendo, para que el cuerpo se regenere y demás. El hecho de que Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar quiere decir que el enemigo anda buscando a ver quién se vuelve parte de su iglesia. Porque recordemos que el cuerpo de Yahushua es su iglesia. Los 144.000 escogidos, cada uno es un miembro del cuerpo del Mesías. Entonces, Satanás también tiene un cuerpo. Por eso él anda rugiendo viendo a ver a quién se come para que se vuelva parte de su cuerpo. Y hay que entender que cuando digo la iglesia de Satanás no me refiero literalmente a la iglesia satánica. Porque hay muchas iglesias que dicen ser cristianas que están siguiendo al que no es. Están siguiendo al enemigo. Recuerden que Satanás hay varios, principalmente 3. Samael, Lucifer y Azazel. Y esos tienen a miles de ángeles sirviéndoles que crean miles de doctrinas para así poder recibir la adoración de la mayoría de gente posible. Sálvame de la boca del león, o sea, que nos salve de la doctrina falsa que sale de la boca de Satán para que él se pueda comer a la gente. Es curioso, a través de la doctrina que uno come puede terminar siendo comido por esos ángeles. Cuando Yahweh por otro lado promete a los escogidos que coman del fruto de la vida que es Yahushua en el madero, les promete que se van a comer lo que el enemigo hoy en día es o tiene, hablando del conocimiento que él tiene. Esta parte de lo que se enseña en el judaísmo y de hecho en libros, y lo vemos en la escritura también, es que Yahweh nos dará de comer a Leviatán. Y Leviatán, el monstruo del mar, representa a Samael. Hay un poder que ha estado en Samael y que ha estado en Lucifer durante toda la historia que le va a ser entregado a los escogidos. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos. Aquí dice de los búfalos. En hebreo es rim. El rim no es un búfalo. Lamentablemente hay traducciones que lo ponen como búfalo. Hay otras que lo traducen como unicornio. El rim es un unicornio. Los unicornios sí existieron. Ahora, normalmente cuando una persona piensa en un unicornio, piensa en un caballo blanco hermoso con un cuerno. Pero en realidad los unicornios no eran así. En realidad los unicornios eran similares a los dinosaurios o como un dinosaurio. Hace poquito revelaron que ya encontraron fósiles de unicornios. Hicieron ahí el dibujo de cómo piensan que se veía y es como un dinosaurio, con un cuerno gigantesco. David se encontró con un unicornio en varias ocasiones y habla de lo grande que era, tanto así que pensaba que era un monte donde estaba descansando y se levantó. Entonces, normalmente traducen búfalo porque piensan que un unicornio es mitológico, que es algo inventado, entonces es ilógico que se mencionara en la escritura de la verdad algo que fuera mentira, sin entender que simplemente se nos enseñó que los unicornios eran mentira. Y la imagen de los unicornios que nos metieron en la cabeza es una mentira. Entonces, esto es un unicornio, pero no es un unicornio como nos lo han enseñado, es completamente diferente. Y unicornio lo digo porque tiene un solo cuerno, gigante. Entonces dice, y líbrame de los cuernos de los unicornios.
como diciendo de los dinosaurios que tienen autoridad. Líbrame de los reptilianos con poder. En el sentido, sí, de los que sirven a Satanás y por ende tienen autoridad en este mundo. Recuerden que la autoridad en este mundo es representada por los cuernos de los animales. Por eso la bestia tiene 10 cuernos, 10 líderes en el mundo. El líder de Jerusalén es un cuerno también. O sea, hay cuernos positivos también, mi punto. Dice el 22, anunciaré, oigan, anunciaré tu nombre a mis hermanos. David profetizando que volvería al mundo y predicaría del nombre. ¿Y por qué digo que volvería? Porque dice anunciaré en futuro. Recuerden que en Éxodo 15, Moshe hace lo mismo. En Éxodo 15, Moshe predice que él volvería al mundo y cantaría a Yahweh. Dice, cantaré yo a Yahweh en futuro. Cantaré yo a Yahweh porque se ha cubierto de estima. Éxodo 15:1. Él dice cantaré porque estaba profetizando que al final vendría como el profeta como Moshe, recogería los 144,000 y en Apocalipsis 15 cantan el cántico del Cordero y de Moshe, porque ahora el Cordero y el testigo como Moshe son uno. Y ahí se cumple esto en presente, en ese momento, que va a cantar. Aquí dijo cantaré. Y esto se entiende porque en el verso 21 de ese mismo capítulo 15 de Éxodo dice, y Miriam repetía, cantad a Yahweh. Entonces Miriam en ese momento cantó en presente, cantad a Yahweh. Pero Moshe cuando lo hizo dijo cantaré, porque estaba profetizando que vendría en el futuro y haría la canción de Moshe y del Cordero con los 144,000 escogidos desde el firmamento, como lo profetiza Apocalipsis 15. Aquí vemos lo mismo pero con otra palabra, anunciaré, anunciaré, porque vendría a dar las buenas nuevas. Las buenas nuevas se entregaron para poder enseñarlas o anunciarlas una vez que Yahushua vino. Él mandó a los discípulos, 70 de dos en dos, para que anunciaran las buenas nuevas del reino. Esto quiere decir que David estaba diciendo que él vendría después del Mesías. O sea, después de que las buenas nuevas estuviesen disponibles, David vendría al final como el renuevo de David, como el último, para predicar del primero, para anunciar su nombre, para dar las buenas nuevas del nombre del Padre y del Hijo. Recordemos que también Yahushua vino a enseñar del nombre. Yahushua, como 150 años antes de Yahushua, ya habían prohibido mencionar el nombre. Entonces cuando Yahushua vino ya la gente no usaba el nombre. Por eso él les tuvo que enseñar el nombre, así como los dos testigos van a tener que hablar del nombre, como David aquí lo está profetizando. En Juan 17:26, Yahushua está orando a Yahweh en voz alta por los discípulos. Y él dice, les he dado a conocer tu nombre, les he dado a conocer tu nombre. O sea, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo los discípulos no conocían el nombre? Si el nombre se había dado en el tiempo de Moshe, en el Éxodo. ¿Cómo era posible? Porque los masoréticos 150 años atrás habían prohibido al pueblo mencionar el nombre, de tal forma que con el tiempo se llegó a perder, como hoy en día la gente uno le enseña que el nombre de Yahweh y el nombre del Hijo Yahushua y dicen, ¿y usted dónde sacó eso? ¿Y por qué yo no sé eso? ¿Y por qué mis papás, mi abuelito, mi pastor no sabe eso o no lo enseña? Porque lo mismo que pasó atrás, pasó ahorita. Porque Salomón lo dijo, no hay nada nuevo debajo del sol, todo es lo mismo, es un ciclo que da vuelta, vuelta y vuelta. Por eso así como mataron a Juan el Bautista y a Yahushua, van a matar al testigo como Eliyahu y el testigo como Moshe en este tiempo. Entonces Yahushua dice en Juan 17:25, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Eso es primero y último. He venido como el primero a darles a conocer tu nombre y lo daré a conocer otra vez como el último. Más claro no puede ser. Yahushua está profetizando que volvería a aparecer en el mundo como la segunda venida, como el último, a través de su mensajero, mientras él está en el cielo abriendo el primer sello, para enseñar del nombre. Entonces el hecho de que dice, y lo daré a conocer aún, lo daré a conocer otra vez, es confirmando lo que estamos leyendo en Salmo 22:22. 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Recuerden que en el judaísmo se enseña que en el nombre de Adán hay un misterio. Adán está compuesto por 3 letras. Aleph, Dalet, Mem. La Aleph es la letra de Adán, la Dalet es la letra de David y la Mem es la letra de Mashiach. Entonces ellos dicen que Adán reencarnaría como David y después David reencarnaría como Mashiach. Como sabemos, Yahushua es la raíz de David. Entonces, si eso que dicen los judíos es correcto, y hay muchas cosas que parecen indicarlo, como esto que acabamos de leer, entonces sería
Adán, David y el último. Adán pecó, David vino con un corazón como el de Yahweh, entonces el último viene a través de Yahushua a deshacer este pecado y convertirse en el rey del pueblo y cumplir esto. Entonces, si David volvería en el fin como el renuevo de David, como la rama de David, como el último, en ese momento se va a cumplir esto que él estaba profetizando, diciendo en futuro: anunciaré tu nombre a mis hermanos, como lo dijo Yahushua, y lo anunciaré aún. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación te alabaré. Y Yahweh dijo: yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Los últimos son la congregación de los 144,000 del fin de los tiempos. Entonces Yahweh dijo: yo estaré 2000 años antes del fin como Yahushua, viniendo a dar la semilla, la palabra, la verdad, el favor. Y después vendré en el final junto a la congregación, en el medio de la congregación. Por eso dice: en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación te alabaré. En Isaías Yahweh dice, repito: yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. En Deuteronomio, cuando se predice la venida del testigo como Moshe, el profeta como Moshe, dice: un profeta como yo te levantará Yahweh tu Elohim de en medio de ti, de tus hermanos. A él oiréis, de en medio de ti, de tus hermanos. David está diciendo: en medio de la congregación te alabaré. Porque David volvería como el testigo como Moshe de en medio del pueblo para alabar al Todopoderoso y manifestar el nombre del Padre y del Hijo. Dice el verso 23: los que teméis a Yahweh, alabadle, dad esplendor, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, muchos y pocos. Todos deben alabarle, todos deben honrarle, los que serán pueblo y los que serán reyes, los que creen en el Hijo y los que confiesan al Hijo. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Vean cómo ahora David, hace unos momentos estaba hablando en primera persona, ahora está hablando en tercera persona, porque está refiriéndose a cuando volvería como el último, igual cuando Yahushua hablaba en tercera persona de sí mismo, o cuando decía la venida del Hijo del Hombre, tercera persona. Dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Esto por supuesto se cumple con cualquier persona que esté afligida y clama a Yahweh. Yahweh nunca va a esconder su rostro de alguien que está afligido, arrepentido, que le busca. Verso 25: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Lo repite, que alabará dentro de la congregación a Yahweh. Mis votos pagaré delante de los que le temen. O sea, el último va a pagar sus votos, lo que ha prometido al Padre en pacto, como cuando hace votos en un matrimonio. El último va a cumplir sus votos con el Padre a través de su sacrificio por los escogidos, los 144,000, que son los que le temen. Entonces, al último morir por los escogidos en la cara de todos en el mundo, va a cumplir sus votos. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Recuerden, Yahushua no tenía nada que pagar porque Yahushua nunca pecó. Nosotros pagamos con la sangre del Cordero por nuestros pecados. El último, al ser parte de los 144,000, por decirlo así, ya se pagaron por sus pecados. Pero para ayudar y para deshacer el pecado del becerro de oro, él entrega su vida. Entonces es como que él, a través de su muerte, está pagando por su pecado, para poder ser uno con Yahushua, quien nunca ha pecado. Espero eso esté quedando claro. ¿Por qué lo digo así? Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por eso los muchos van a entrar al reino después de morir. Porque Yahushua pagó por sus almas para la vida eterna. Pero sus cuerpos, al estar en pecado, tienen que morir. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Cuando una persona muere, está pagando por el pecado de la carne. El testigo como Moshe, al morir, a pesar de ser de los 144,000 que no mueren, es como que está pagando por su cuerpo, por su pecado en la carne. Espero eso esté quedando claro. La paga del pecado es la muerte. Por eso es que el último, a pesar de dar la prédica a los escogidos, termina muriendo, porque va a pagar sus votos, por decirlo así, sus votos siendo estar dispuesto a morir para enseñar la verdadera doctrina del Padre en la tierra, y por ende que los escogidos sean sellados. Por eso dice entonces: mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Vean, confirma lo que acabo de decir. Comerán los humildes, los que son humildes delante del Padre, los que le buscan de todo corazón,
recibirán la verdadera doctrina para que la coman, como cuando Yahushua tomó el lejem y el vino y dijo, este es mi cuerpo que es partido por ustedes y esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Nosotros comemos las palabras de Yahweh. Lo que enseño yo aquí a través de su espíritu es como un cocinero que prepara un manjar para los invitados. Debería ser un manjar para aquellos que están interesados en el Padre, por supuesto. Entonces, comerán los humildes y serán saciados. Aquellos que son humildes van a reconocer al buen pastor, reconocer la doctrina, la van a aceptar y van a quedar saciados porque ya les van a dar comida de verdad, no algodón de azúcar, por ejemplo, o lejem inflado con levadura, o comida rápida. Comerán los humildes y serán saciados. Los que son orgullosos no aceptan la doctrina verdadera porque piensan que ya la conocen, piensan que ya están, piensan que nadie más les puede llegar a enseñar algo a menos que sea su pastor que ellos escogieron y que tiene mucha plata o que es muy elevado o que tiene un título aquí, un título allá. Porque si juzgan por las apariencias, se están dejando llevar por el ego, por ende no son humildes y eso va a hacer que no puedan escuchar la prédica verdadera. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Yahweh los que le buscan. Alabarán a Yahweh los que le buscan. Muy importante. El que le busca le encuentra. El que toca se le abre. Entonces la gente que está en la falsedad es porque en realidad no ha buscado. Y se quedaron pegados en el velo, en el filtro. Alabarán a Yahweh los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Vivirá vuestro corazón para siempre. Los escogidos que confiesan el nombre nunca van a morir. Entonces su corazón físico no va a dejar de latir. Simplemente va a ser transformado. Repito, los escogidos no van a morir nunca. No van a experimentar la muerte porque son sellados con el nombre del Padre y del Hijo. Entonces su corazón nunca va a dejar de latir. Simplemente va a cambiar del corazón temporal al corazón eterno. Qué perfecto. Por otro lado es en el corazón donde se ubica el segundo nivel del alma, la ruach. Entonces es como diciendo que el espíritu de vida de aquellos que temen a Yahweh nunca les va a ser quitado. Van a tener la vida eterna. Vivirá vuestro corazón para siempre. Vean qué interesante lo que leímos ahora y lo que estamos leyendo ahorita. Lo que leímos ahora para los impíos, a quienes Yahweh les decía, no tienen corazón, su corazón es falso. Y ahora los escogidos a los cuales les dice, su corazón vivirá para siempre. Qué alegría. Dice, se acordarán y se volverán a Yahweh. Todos nosotros, el Padre nos trajo, nos acordó, nos trajo a la memoria nuestra genética, nuestros antepasados. Dice, se acordarán y se volverán a Yahweh todos los confines de la tierra. Confines, o sea, la tierra tiene un fin. Una esfera no tiene fin. Se puede seguir dando como loco vueltas. Entonces la tierra tiene confines. Dice, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, como está escrito que llegará un momento donde toda lengua confesará que Yahushua es soberano y toda rodilla se doblará ante él, de los que están en el cielo, o sea, los ángeles, los que están en la tierra, los humanos y los que están debajo de la tierra, otras criaturas. Porque de Yahweh es el reino y él regirá las naciones. Porque de Yahweh es el reino y él regirá las naciones. El último viene a regir a las naciones. Yahweh a través de Yahushua tomó el reino y a través del último, con ese reino que tomó, va a gobernar sobre el mundo entero, sobre las naciones. Dice el 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. O sea, todo aquel que es una criatura, todo aquel que puede morir en este mundo, se va a inclinar ante Yahweh, va a reconocer quién le dio la vida. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, aún los que se van a ir al infierno, aún los que no van a vivir para siempre porque no aceptaron al Mesías. Yahweh les va a dar un tiempito para que reconozcan lo que rechazaron, para que reconozcan que se equivocaron y para que le den honor como él lo merece. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. O sea, los del fin de los tiempos le van a servir, los últimos le servirán. Esto será contado de Yahweh hasta la postrera generación. Bendito sea el Padre. Por eso lo estamos hablando en este momento, siendo esta la postrera generación sin lugar a dudas. Esto será contado de Yahweh hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán, o sea, buenas nuevas, el Evangelio, Nuevo Testamento. Vendrán y anunciarán su justicia. El último viene a traer la justicia, así como el primero vino a traer la misericordia. Vendrán y anunciarán su justicia
A pueblo no nacido aún, nosotros. Anunciarán que Él hizo esto. ¡Qué poder! Vean cómo el Salmo 22 habla del sacrificio de Yahushua hace 2000 años, sin lugar a dudas. Nosotros vinimos al mundo y ¿qué nos dijeron? Yahweh vino al mundo antes que usted, murió por usted. Como acaba de decir aquí, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. A nosotros, bendito sea el Padre, nos anunciaron que Yahweh había muerto por nosotros aún antes de nosotros pecar, aún antes de nosotros venir al mundo. Bendito sea su nombre.